Bienvenidos al avance del capítulo 456 de la segunda temporada de la telenovela Yusuf, El Legado. El capítulo de hoy nos sumerge en un inicio increíblemente emocionante y lleno de giros impactantes. En el intricado laberinto de la existencia, Seher se ve envuelta en una vorágine de emociones tras un episodio aterrador al borde del desastre. El rugir de los motores y el chirriar de neumáticos amenazan con convertirse en la banda sonora de su peor pesadilla. Cuando un giro repentino del destino la lleva al límite de un inminente accidente automovilístico, su corazón late con fuerza, resonando en sus oídos como un eco frenético de su vulnerabilidad. En este crucial momento emerge en escena Yaman, el caballero que con mirada apasionada y determinación palpable se convierte en el ancla de Seher, diciéndole: tranquila Suga, estoy aquí, tienes el control, confía en ti misma y puedes hacerlo. Estas palabras buscan calmar el vendaval de temores que envuelven a la protagonista. Sin embargo, en el rincón más recóndito de la mente de Seher resuena la voz sabia de Aziz, su confidente de confesiones más profundas, recordando las palabras de Aziz que le incitaban a confiar tanto en sí misma como en aquellos que la rodean. Seher se encuentra ante una encrucijada emocional. La sombra oscura de la desconfianza se cierne sobre ella, proyectando dudas en cada rincón de su ser. Con lágrimas que amenazan con desbordarse, Seher confiesa a Yaman que no quiere seguir al volante, que la desconfianza la atenaza y que no confía ni en él ni en nadie. Las palabras como un viento gélido cortan el aire y dejan a Yaman en un estado de desconcierto, su corazón desraigándose entre la sorpresa y la tristeza. Volkan persiste en su convicción de que Duygu guarda un secreto enamoramiento hacia él. Buscando encontrar algún indicio, Volkan, imbuido de confianza, interpela a Duygu sobre la ubicación de los tomates, creyendo que este simple interrogante podría revelar más de lo que aparenta. No obstante, la historia da un giro cómico y surrealista cuando, en un enredo digno de una telenovela, Duygu confunde un inofensivo tomate con una yuca y, sin titubear, impacta la nuca de Volkan con la contundencia de la raíz, desatando una explosión de confusión y caos. Duygu, sorprendida por su osadía, aprovecha el desconcierto general para arrebatar el celular de Volkan y emprender una veloz huida. Mientras tanto, en un lugar más adelante del bosque, Duygu intenta desesperadamente hacer una llamada crucial, solo para descubrir con consternación que el celular carece de una tarjeta SIM. En un momento de confusión y desesperación, sin un plan claro, Duygu se ve forzada a correr sin rumbo fijo, sumergiéndose en la espesura del bosque. Lo que Duygu no sospecha es que es una astuta jugada del destino. Ali también deambula por el mismo bosque con la misión de localizar a la esquiva Duygu. En una trama digna de enredos y malentendidos, ambos personajes, sin percatarse de la cercanía del otro, se lanzan a una carrera frenética, cada uno con sus propios motivos y sin tener la menor idea de la ubicación del otro. La casa testigo mudo de los altibajos emocionales de Seher y Yaman se convierten en el escenario de un intenso vaivén de sentimientos. Tras llegar, Seher, aún aturdida por la experiencia al borde del accidente, se sumerge en un silencio sepulcral. Sin pronunciar una palabra alguna, se retira a su habitación, donde las paredes parecen resonar con sus pensamientos tumultuosos. La joven se repite a sí misma que la confianza es una moneda preciada que no está dispuesta a otorgar a nadie y que nadie tiene el derecho de exigírsela. Entretanto, Yaman, decidido a despejar las sombras que acechan su conexión con Seher, confiesa a Senher su inquietud. Asegura que Seher no confía en él, pero promete con una mirada firme que hará lo imposible por conquistar esa confianza esquiva. La trama da un giro cuando, de manera abrupta, un apagón sume la casa en un oscuro manto.
El grito repentino de Seher atraviesa la penumbra, alertando a Yaman, quien movido por la preocupación corre hacia la habitación de la joven. Al abrir la puerta se encuentra con Seher temblando en la penumbra y sin mediar palabra ella se aferra a él en busca de consuelo, revelándole sus miedos más profundos. Yaman, en un gesto de calma, le asegura que solo se trata de un fallo eléctrico y le pide que confíe en él. En medio de la oscuridad, sus miradas se encuentran creando un momento de intimidad que parece detener el tiempo. La restauración de la energía eléctrica disuelve la penumbra y Seher, algo incómoda, se aparta de Yaman, disculpándose por la efusividad del momento. Sin embargo, él, con una serenidad reconfortante, le asegura que no hay nada de qué lamentarse y que lo prioritario es su bienestar. Con un adiós suave, Yaman se retira, incitándola a descansar. Mientras Seher reflexiona sobre el abrazo compartido, cuestiona sus propias emociones y decisiones. Del otro lado de la puerta, Yaman queda inmerso en sus propios pensamientos, reflexionando sobre la complejidad de ganarse la confianza de Seher y las capas de misterio que rodean sus interacciones. Duygu se encuentra sumida en un frío penetrante que le cala hasta los huesos. La oscura arboleda parece cobrar vida con sus sombras danzantes, contribuyendo a la sensación de soledad que se apodera de ella. A medida que la temperatura desciende, la joven se ve enfrentada a un dilema angustioso, sin tener claro cómo resguardarse del gélido abrazo del invierno que se despliega en la naturaleza salvaje que la rodea. En el silencio nocturno, un repiqueteo de pasos cruza el aire, agudizando la ansiedad de Duygu. La incertidumbre se apodera de sus pensamientos mientras se pregunta si los pasos pertenecen a Ali o Volkan. Dos presencias se acechan en las sombras. De repente, la respuesta a su intriga se manifiesta cuando Volkan emerge de entre las sombras, sosteniendo un arma que destila una amenaza palpable. En su rostro, una amalgama de emociones se refleja en la penumbra, confirmando la complejidad de sus sentimientos. «Te extrañé», murmura Volkan, su voz resonando en la quietud de la noche. El arma en su mano agrega una capa adicional de tensión al ambiente. Sin embargo, en un acto de valentía, Duygu le ordena que la deje ir. En un instante que parece prolongarse en el tiempo, la joven despliega un golpe certero, haciendo que Volkan caiga al suelo. Desarmado y sorprendido por la contundencia de la respuesta de Duygu, aprovechando la emoción, Duygu se libera y se escapa corriendo entre los árboles. Con sus pasos resonando en la quietud de la noche, la brisa nocturna se convierte en su aliada, mientras se adentra en la penumbra del bosque, dejando atrás a un Volkan desorientado. Ali, perdido en sus pensamientos, se sume en una vorágine de incertidumbre. La imagen de una nota dejada por Volkan resurge en su mente como un oscuro presagio. En la nota, las palabras sibilinas de Volkan advierten a Ali que nunca encontrará a Duygu. Un escalofrío recorre su espalda al darse cuenta de la trampa maestra urdida por su enigmático adversario. El estrés y la desesperación se apoderan de Ali, sumiéndolo en una mezcla de emociones abrumadoras. En ese momento de vulnerabilidad, su compañera Kara se acerca con una delicadeza reconfortante. «Sé que esto es duro, Ali, pero no te rindas», susurra Kara, intentando infundir un atisbo de esperanza en la oscuridad que lo envuelve. Ali, con la mirada perdida en el horizonte, confiesa a Kara que se siente atrapado en la telaraña de engaños tejida por Volkan. La sensación de impotencia lo embarga y la culpa por no haber podido proteger a Duygu pesa sobre sus hombros. Sus ojos reflejan remordimiento y angustia como estrellas apagadas en la negrura de la noche. Kara, mostrando empatía, asegura a Ali que no están solos en esta lucha. «Tenemos que encontrar una salida de este laberinto, Ali. No podemos permitir que Volkan gane», le incita, inyectando determinación en la atmósfera cargada de preocupación. Ali, resurgiendo de su desánimo momentáneo, asiente con resolución.
La trama se complica aún más mientras Ali y Kara enfrentan un desafío aparentemente insuperable. La oscura conspiración de Volkan ha tejido un laberinto emocional y físico del cual deben encontrar la salida para rescatar a Duygu. La resiliencia y el compañerismo se revelan como sus armas más poderosas mientras se embarcan en una misión para desentrañar los enigmas que amenazan con atraparlos en la red de la intriga y el peligro. En la quietud de la noche, Seher, atrapada en la espiral de sus pensamientos, lucha por conciliar el sueño. La cama se convierte en un lecho de interrogantes y su mente como una vorágine sin fin. Repasa una y otra vez los eventos que la han llevado a este punto. La quietud se apodera de ella y la oscuridad de la habitación parece intensificar la tormenta interior que la consume. Finalmente, incapaz de soportar más el peso de sus reflexiones, Seher se levanta de la cama en un intento de encontrar respuestas en el silencio de su propia habitación. Camina de un lado a otro, las sombras danzando a su alrededor como testigos silenciosos de su conflicto interno. Murmura para sí misma, repitiendo una vez más la incógnita que la atormenta, porque abrazó a Yaman. La semilla de la duda germina en su mente y la voz del terapeuta resuena en su conciencia, sugiriendo que quizás haya verdades ocultas detrás de sus acciones impulsivas. Seher se detiene un momento, considerando la posibilidad de que el terapeuta tenga razón. La idea de que sus acciones sean una manifestación de sentimientos más profundos de los que está dispuesta a reconocer se filtra en sus pensamientos. Sin embargo, Seher, en un acto de resistencia, se aferra a su propia narrativa. No puede ser así, se dice a sí misma con firmeza. Rechaza la idea de que haya un trasfondo emocional en su abrazo con Yaman y atribuye la situación a un simple impulso del momento. La negación se convierte en un escudo que la protege de las posibles complejidades que podrían surgir si acepta la posibilidad de una conexión más profunda. Así, en el silencio de su habitación, Seher se debate entre las voces que le susurran dudas y las defensas que erige para protegerse. La noche se convierte en cómplice de su conflicto interno, mientras busca respuestas en la penumbra de su propia mente, sin percatarse de que cada paso que da en su habitación es también un paso hacia el descubrimiento de su propia verdad. La oscura trama se desenvuelve en una sinfonía de engaños cuando Volkan, hábil en sus artimañas, logra capturar a Duygu. La joven vulnerada y atada enfrenta con coraje la incertidumbre de su destino mientras Volkan, con una sonrisa retorcida, revela que ha tendido una trampa a Ali. Duygu, aunque prisionera físicamente, mantiene una chispa de determinación en sus ojos, una promesa silenciosa de resistencia. Sin embargo, la maestría de Volkan en el juego de las mentiras se ve desafiada por sus propios recuerdos. La imagen del radio en sus manos cuando se emitió la alerta de buscar a Duygu le hace cuestionar su propio plan. En un momento de distracción, Duygu aprovecha la situación para liberarse momentáneamente. Un destello de esperanza en medio de la adversidad. Mientras Volkan reevalúa su estrategia, un vagabundo, sombra errante en la oscuridad, se acerca buscando limosna. En la mente maquinadora de Volkan surge una brillante idea. Con una voz persuasiva le ofrece al vagabundo dinero a cambio de un peculiar servicio: llamar a la policía y reportar que ha visto a Duygu y a Volkan en un bosque distinto al real. La intriga del trato se refleja en los ojos del vagabundo, quien acepta la oferta con un guiño de complicidad. El trueque se consuma con la entrega del dinero y el vagabundo, con un deje de astucia, realiza la llamada ficticia a la policía. Volkan, satisfecho con su artimaña, ve en esta jugada la oportunidad de desviar la atención de Ali, llevándolo por un camino equivocado mientras él permanece oculto en las sombras. Mientras tanto, Duygu, aunque momentáneamente liberada, observa con cautela los eventos que se desarrollan a su alrededor. La trama se complica aún más con esta vuelta de tuerca.
dejando en el aire la incertidumbre sobre el destino de Daigu y la amenaza latente que representa la astucia inescrutable de Volcan. El nuevo día despertó con Seher atrapada en el torbellino de pensamientos que la acosa desde el confuso abrazo con Yaman. El estrés se adueña de cada pensamiento, generando una inquietud palpable que la sume en un estado de ansiedad constante. La carga emocional que no anticipa le pesa como un lastre, reflejándose en su rostro, ahora marcado por la preocupación. En ese instante, como si la realidad misma conspirara para complicar su situación, Volcan hace su entrada y le comunica a Seher que es hora de reanudar el viaje. A regañadientes, Seher se ve forzada a seguir a Yaman, retomando el volante con una mezcla de aprehensión y determinación. La tensión aumenta cuando en el auto en movimiento Seher confiesa a Yaman su incapacidad para manejar. La ansiedad la envuelve, pero Yaman con seguridad y empatía la alienta a enfrentar ese miedo que la acosa. En medio del desconcierto, Yaman ofrece un apoyo firme. Le asegura a Seher que estará a su lado en cada paso del camino, listo para reaccionar ante cualquier eventualidad. Le pide que confíe en él, un gesto que actúa como un bálsamo para la inseguridad de Seher. Encendiendo el motor, Seher comienza a recorrer el camino, permitiendo que la confianza se abra paso gradualmente. Las palabras de Yaman se convierten en un faro en la oscuridad, guiando a Seher hacia una mayor seguridad al volante. Mientras avanza, Yaman la elogia y la anima a acelerar un poco más. Seher, agradecida, le responde con una sonrisa que destila gratitud y alivio. El viaje continúa con una Seher que poco a poco recobra su fortaleza. En un giro inesperado, Yaman, buscando aligerar la atmósfera, le propone a Seher la idea de llevarla a la playa a tomar un café cuando obtenga su licencia de conducir. La perspectiva de momentos más ligeros y distendidos se cuela en la conversación, aportando un toque de complicidad. En un momento de distensión, Yaman pregunta a Seher cómo se siente, y ella con sinceridad responde que ya está mejor. Entre lecciones de confianza, superación de miedos y promesas de momentos futuros, la conexión entre Seher y Yaman se va fortaleciendo con cada kilómetro recorrido. La desesperación se apodera de Ali mientras escruta una y otra vez el historial de Volcan. Cada línea de información se convierte en una fuente de ansiedad, revelando capas de misterio y peligro que rodea al enigmático personaje. Kara, preocupada por la salud mental de Ali, le sugiere descansar, pero la obsesión de Ali con Volcan lo impulsa a seguir enfrascado en la investigación. Con ojos cargados de urgencia, Ali le confiesa a Kara que Volcan es una amenaza, una bomba de tiempo lista para estallar. La tensión en el aire se torna palpable y Ali, con la mente acelerada, intenta descifrar las piezas dispersas de este rompecabezas peligroso. En un momento de claridad, Ali conecta los puntos y deduce que Volcan pudo haber escuchado la transmisión del radio de Daigu. La idea de que Volcan haya tendido una trampa en base a esta información lo impulsa a actuar de inmediato. Con determinación, Ali decide buscar a Volcan en un lugar que el propio intricado historial de Volcan sugiera como indeseable para él. Una estrategia audaz para enfrentar a su enemigo en terreno desconocido. Rápidamente Ali se lanza a la acción, dejando atrás la seguridad de su refugio para enfrentarse a la incertidumbre de la caza. La trama se complica aún más con la decisión de Ali, sumergiéndose en un juego de astucia y riesgos donde las apuestas son altas. La oscura figura de Volcan se perfila como un desafío que Ali está dispuesto a enfrentar, llevando la historia por un camino impredecible, lleno de confrontaciones y revelaciones impactantes. La habitación, envuelta en una atmósfera asfixiante, presencia un tenso enfrentamiento entre Volcan y Daigu. La voz de Volcan, fría y despiadada, rompe el silencio al preguntar a Daigu si tiene hambre. El mutismo de la joven es la respuesta enmascarada de una rabia profunda que se niega a salir a la luz. Sin embargo, Volcan, imperturbable, le asegura que aprenderá a amarlo.
una afirmación que resuena como un ominoso presagio en la sala. La resistencia de Daigu se manifiesta con fuerza cuando le advierte a Volcan sobre la inminente llegada de Ali, pronosticando un destino sombrío para ambos. La reacción explosiva de Volcan, materializada en el estruendo de platos destrozados, refleja una pérdida momentánea de control. A pesar de la tensión palpable, Volcan sostiene con firmeza que eso nunca sucederá, aunque Daigu, en su determinación, afirma que ya no habrá escape para él. El punto álgido de la confrontación se alcanza cuando Volcan, en un arrebato de ira, prohíbe a Daigu mencionar a Ali de nuevo. La amenaza se cierne como una sombra ominosa y Volcan, fuera de sí, lanza promesas de un desenlace fatal para ambos. Daigu, sin dejarse amedrentar, responde con un silencio valiente, sosteniendo una postura con una serenidad inquebrantable. En un giro inesperado, Volcan confiesa sus propias luchas internas al admitir que Daigu ama a Ali. La joven, en su imperturbabilidad, no cede ante las provocaciones. Sin embargo, la mente de Volcan se sume en el caos cuando comienza a escuchar voces discordantes que afirman que Daigu ama a Ali y no a él. La confusión se apodera de Volcan, quien se sumerge en una espiral de locura, pronunciando palabras incoherentes y enfrentándose a una batalla interna. En medio de su desvarío, Volcan niega ser un criminal, pero reconoce que de ser necesario no dudaría en matar. La voz en su mente parece empujarlo hacia el abismo de la demencia, mientras pelea consigo mismo. Daigu, testigo de esta descarnada lucha, observa con una mezcla de temor y determinación, consciente de que el desequilibrio mental de Volcan aumenta la peligrosidad del momento. En un giro abrupto, Volcan cae inconsciente al suelo y Daigu, en un intento de liberarse, se mueve inquieta en la silla. La escena queda suspendida en un silencio tenso, dejando entrever la fragilidad de la cordura de Volcan y la lucha constante de Daigu por mantener su integridad en medio de la oscuridad que la rodea. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like.